¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Doy gracias a Dios por la vida de cada uno de nosotros. Vamos a comenzar, hermanos, eh, el estudio del día de hoy. Continuamos con Mateo capítulo 22, verso 1 al 14. Una de las parábolas que el Señor Jesús anunció cuando Él estuvo aquí sobre la tierra. Una enseñanza para nuestras vidas, un llamado de atención para todos aquellos que estaban rodeándole en aquel tiempo. Tal vez una alerta para cada uno de nosotros. Vamos a ver, hermano, lo que el Señor dijo en esta parábola de la fiesta de bodas. Dice la palabra del Señor en el capítulo 1, en adelante, dice: respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otros a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los enfrentaron y los mataron. Y al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de bodas. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían: atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Hermanos, esta parábola es un poco similar en algunos aspectos de lo que acabamos de leer a la parábola de la Gran Cena. Pero en esta ocasión, hermano, es diferente y tiene algunas distinciones importantes. Pongamos atención en lo que la palabra del Señor nos acaba de decir. Para entender mejor, hermano, este contexto de esta historia, es importante conocer algunos datos básicos sobre las bodas en los tiempos de Jesús. En la sociedad judía, hermano, los padres de los prometidos generalmente, ellos redactaban, hermano, el contrato matrimonial. Los novios se encontrarían tal vez por primera vez cuando este contrato se firmaba o llegaban a hacer ese acuerdo. Tal vez era la primera vez cuando ellos se tenían frente a frente. En muchas de las ocasiones, los que decidían el matrimonio eran los padres. La pareja, hermano, se consideraba casada en ese punto en cuanto se firmaba el acuerdo, pero se separarían hasta el momento real de la ceremonia. La novia permanecería con sus padres y el novio iría a preparar su hogar, lo que iba a ser su casa. Esto podría tomarse un poco de tiempo. Y cuando todo estuviera listo en la casa, hermano, que el novio ya tuviera lista todas las cosas, el novio volvería por su novia muchas veces sin previo aviso. Entonces se la llevaría, hermano, se llevaría a la novia a la ceremonia matrimonial y ahí continuaría el banquete de bodas. He aquí, hermano, un respaldo a la parábola de las 10 vírgenes, cuando
Ellas esperaban al novio, pero no sabían en qué momento llegaría. Es lo mismo, hermano, que acontecía, hermano, en este tipo de ceremonias. La novia no sabía el momento exacto en cuanto el novio iba a llegar. De lo que sí estaba segura es que el novio vendría. Después de la ceremonia matrimonial, hermano, sigue un banquete, el banquete de bodas. El banquete de bodas, hermano, era una cena, era un festejo que en ocasiones, eh, cuando estaban muy alegres, hermano, en la vida judía, este festejo podía durar hasta 5 días. De 5 días, tal vez hasta una semana. En su parábola, hermano, el Señor Jesús compara el cielo con un banquete de bodas que un rey había preparado para su hijo. Mateo capítulo 22, ahora en el verso 2 dice, hermano, que muchas personas habían sido invitadas, pero cuando llegó el momento del banquete y la mesa estaba puesta, los invitados se negaron a venir. En el verso 4 al 5 dice que volvió a enviar otros siervos. Nuevamente envía a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos. Todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. La palabra del Señor, hermano, también nos enseña algo. Al nombrar a los toros y a los animales engordados que ahora estaban muertos. Esto también es relativo a alguien, hermano. No se refiere precisamente a los animales, se refiere a personas. Vamos a continuar, dice, mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. De hecho, hermano, los sirvientes del rey que llevaron el alegre mensaje fueron maltratados. Estos hombres iban contentos, iban alegres. Habían sido enviados por parte del rey para invitar a los invitados a la boda, pero aún así ellos fueron maltratados e incluso fueron asesinados. El verso 6 dice, y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Avergonzaron a esos siervos, hermano, y les quitaron la vida. El rey enfurecido, hermano, por la respuesta de lo que habían sido invitados, envió a su ejército. Ahora ya no envía a sus siervos a la invitación, sino que en esta ocasión envía a su ejército para vengar la muerte de sus sirvientes. Mateo capítulo 7 dice, al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. Luego envió invitaciones, hermano, a cualquiera que sus siervos pudieran encontrar y salieran a ejecutar la orden del rey estos hombres, y esa orden era llevar a la gente a las bodas. Ellos lo hicieron así de tal manera que aquel lugar se llenó, hermano. En el verso 8 al 10 dice, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Durante esa fiesta, hermano, donde el rey ahora manda llamar ya no a los que eran invitados, sino a todo el que fuera encontrado en el camino. La invitación estaba abierta, hermano. Ya no era gente especial la que tenía que ir a esa boda, sino ahora todo el que se encontrara en el camino podía asistir a esas bodas. Durante la fiesta, hermano, el rey notó algo. Y notó que un hombre, hermano, no llevaba ropa de bodas en el versículo 11. Cuando se le preguntó cómo había llegado ahí, hermano, sin un atuendo proporcionado, el hombre no tuvo respuesta. Y al no tener respuesta del por qué no estaba vestido de bodas, fue expulsado de inmediato de la fiesta. Y lo más triste dice que fue arrojado a las tinieblas, fuera de ahí, hermano.
ahí donde es el lloro y el crujir de dientes. Jesús concluye la parábola con esta declaración, porque muchos son los llamados y pocos escogidos. El Rey, hermano, es Dios Padre, es nuestro Señor. El Hijo, hermano, que se honra en el banquete de bodas, es el Hijo de Dios, es el Señor Jesucristo. Es el Señor Jesús quien a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Como dice Juan en el capítulo 1, verso 11. Israel tenía la invitación al reino, hermano. Israel tenía la invitación a la fiesta de bodas, pero cuando llegó el momento de la realidad, hermano, para que el reino se manifestara, estos hombres se negaron, hermano. Muchos profetas, incluidos Juan el Bautista, hermano, habían sido asesinados. La represalia del rey, hermano, contra los asesinos se puede interpretar, hermano, como una profecía de la destrucción que había acontecido, hermano, con Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Esto aconteció, hermano, en el año 70 después de Cristo a manos de los romanos. En un sentido más amplio, hermano, la venganza del rey habla de la desolación que se menciona en el libro de Apocalipsis. Dios es paciente, hermano, pero no tolera la maldad. Tiene un límite. Abdías capítulo 1, verso 15, la palabra del Señor dice que cercano está el día de Jehová sobre las naciones. Su juicio caerá, hermano, sobre aquellos que rechacen aquella oferta de la salvación. Aquellos que rechazan la oferta de ser salvos. Considerando, hermano, que el costo de esta salvación, aunque muchas veces nosotros decimos que nosotros no pagamos nada, que la salvación es gratuita, hay alguien que sí tuvo que pagar. Hay alguien que tuvo que pagar por nosotros. El Señor Jesús tuvo que pagar, hermano, para que nosotros fuéramos salvos. Él hizo el pago, hermano, por nuestras vidas. Así que todo aquel que rechaza la salvación de Jesús, amados hermanos, tiene un buen merecido. En Hebreos capítulo 10, verso 29 en adelante dice: ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto a la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos, hermano, al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. No podemos hacer caso omiso, hermano, de ese sacrificio en la cruz. El Señor Jesús pagó, hermano, y fue un precio alto, un precio incalculable, hermano, por la vida de cada uno de nosotros. Así que, amados hermanos, tomemos en cuenta ese sacrificio. No hagamos el sacrificio del Señor Jesucristo en balde. Continuamos, hermano, diciendo que tomemos en cuenta que no porque los invitados no pudieran venir, hermano. Cuando recibieron la invitación, los primeros invitados, no es que ellos no hayan podido ir, sino que simplemente los invitados no quisieron ir. Todos tenían una excusa. No es trágico que para algunos, cuando se nos ofrecen las bendiciones de Dios y se las rechacen por el atractivo de las cosas del mundo? ¿A cuántos les ha pasado? ¿Cuántos nos ha pasado, hermano? Que el Señor nos ofrece bendiciones, pero muchas veces, hermano, lo atractivo de las cosas del mundo nos gana. La invitación, hermano, a las bodas se extiende ahora a todos y a cada uno. Ahora a los conocidos y a los extraños. Dice la palabra de Dios, como tanto buenos como malos. Esto se refiere al Evangelio, hermano,
que se lleva a los gentiles, ya no solamente al pueblo judío, sino todo el mundo, hermano. Esta porción de la parábola es un presagio del rechazo de los judíos al Evangelio del Señor Jesucristo. Es algo que reclamaba el apóstol Pablo en Hechos capítulo 13, hermano. El apóstol Pablo y Bernabé estaban en Antioquía y donde los líderes judíos, hermano, se opusieron fuertemente a ellos. Las palabras del apóstol hacen eco hasta el día de hoy, hermano, por esa apreciación del rey que mandó la invitación a los invitados de la boda y estos no eran dignos. A vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero, dice la palabra del Señor, la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Hechos capítulo 13, verso 46. Mas porque han desechado la palabra, desecharon la salvación, desecharon las buenas nuevas, estos hombres, hermanos, cerraron las puertas a las escrituras y dice la palabra del Señor que eran dignos de un rechazo. Ya no eran dignos de la vida eterna. Y ahora dice el apóstol Pablo, nos volvemos, ya no continuamos con ustedes, pueblo escogido, sino que ahora nos vamos con los gentiles, nos volvemos a los gentiles a predicarle la palabra de Dios a ellos. Jesús enseñó, hermano, que el mensaje del Evangelio ahora estaría al alcance de todos. La cuestión, hermano, del traje es instructiva, hermano. Ese hombre que se halló, que no estaba vestido con una vestimenta especial. Sería un grave insulto, hermano, contra el rey negarse a llevar el vestido que se les había proporcionado a los invitados. Dios proporcionó la vestimenta a todos los invitados. Dios ha proporcionado la vestimenta para la novia. Dios proporciona la vestimenta para el hijo. El hombre que fue sorprendido usando su ropa vieja, hermano, aprendió cuán ofensiva era cuando fue excluido, hermano, de la celebración. Esta es la forma en que Jesús enseñó la insuficiencia de la justicia propia, hermano, desde el principio. Dios ha proporcionado siempre una cobertura para nuestro pecado, hermano. Una vestimenta, algo que nos cubra, que nos limpie del pecado, hermano. Muchas veces queremos insistir en cubrirnos a nosotros mismos, hermano, y al hacer esto estamos vestidos de trapos de inmundicia. Insistimos en querernos cubrirnos nosotros a nosotros mismos. Fue algo que le pasó a Adán y a Eva, trataron de cubrir su vergüenza, pero encontraron, hermano, que las hojas de higo que estos hombres habían hecho, que tal vez habían cocido, eran insuficientes, hermano, para cubrir lo que estos hombres habían hecho. Dios les quitó esas ropas hechas de mano de hombre, hermano, y las reemplazó con pieles de animales. El libro de Apocalipsis, hermano, vemos a los que están en el cielo vistiendo vestiduras blancas. Apocalipsis capítulo 7, verso 9, amados hermanos, dice, aprendamos que la blancura de las vestiduras se debe a que han sido lavadas con la sangre del Cordero. Confiamos en la justicia de Dios y no en la nuestra. Así como el rey proporciona las vestimentas de las bodas, hermano, para sus invitados, Dios proporciona la salvación para la humanidad. Nuestra vestimenta de boda es la justicia del Señor Jesucristo. Dice que a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, hermano. Y la palabra del Señor nos enseña que el lino fino son las acciones justas de los santos. Hermanos, tenemos que vestirnos, hermanos, nosotros para asistir a esas bodas. Solamente, hermano, que en esas bodas la iglesia será la novia. El Señor Jesucristo está esperando a esa novia, hermano, que esté ataviada para venir por ella y celebrar la ceremonia. Pero habrá otros, hermano, que estarán ahí, que son los invitados. Usted y yo, hermano,
Somos invitados, pero como la novia de Cristo. Pero hay otros que serán invitados también a esa ceremonia, otros que no son parte de la novia del Señor Jesús, que no pudieron ser parte de la novia del Señor Jesucristo, pero también estarán ahí presentes porque también son invitados. Y es importante que también tengan sus vestiduras como el Rey se las haya proporcionado y no como ellos quieran vestirse. Amados hermanos, nuestra vestimenta, hermano, es una vestimenta que el Señor nos da. No nos perderemos esa fiesta de bodas, hermano, cuando las religiones del mundo, hermano, se reducen a sus principios básicos. O bien encontramos al hombre abriendo camino hacia Dios, o bien encontramos la cruz de Cristo. La cruz, hermano, es el único camino hacia la salvación. Amados hermanos, aquellos hombres por su crimen contra el rey y también el invitado mal vestido es arrojado a las tinieblas. Ahora por sus delitos contra Dios habrá muchos que serán relegados a las tinieblas de afuera, donde la existencia de Dios, hermano, no estará ahí por la eternidad. Cristo, hermano, concluye la parábola con el triste hecho de que muchos son los llamados y pocos los escogidos. En otras palabras, muchas personas escuchan el llamado de Dios, pero solo unas pocas lo atienden. Para resumir, hermano, el punto de la parábola de fiesta de bodas, Dios envió a su Hijo al mundo, y las mismas personas que deberían haber celebrado su venida lo rechazaron, trayendo juicio sobre sí mismos. Como resultado, hermano, el reino de los cielos fue abierto a cualquier persona, hermano, que está dispuesta a dejar de lado su propia justicia, su propia vida, su propio pensamiento por la fe en aceptar la justicia de Dios, esa justicia que Dios ofrece, esa salvación por medio del sacrificio de Jesús. Aquellos que despreciaron el don de la salvación y se aferren, hermano, en cambio a sus propias buenas obras. Es duro decirlo, hermano, pero pasarán una eternidad en el infierno. Los fariseos, hermano, pretenciosos, que escucharon la parábola, hermano, no perdieron de vista ningún argumento de Jesús. En el versículo siguiente dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle de alguna manera. Buscaban la forma de hacer caer al maestro. La parábola de la fiesta de bodas, hermano, también es una advertencia para nosotros, para asegurarnos de que confiamos, hermano, en la provisión de Dios, de nuestra salvación, y no en nuestras propias buenas obras, para que podamos ser salvos, hermano. Muchas veces nos apoyamos en un servicio religioso y pensamos que de esa manera vamos a ser salvos. Hay muchas personas que se apoyan en su servicio religioso y piensan que asistiendo, hermano, cada 8 días a escuchar un sermón de 1 hora o menos, las tiene la salvación asegurada. Amados hermanos, la salvación es a través de Jesús y de su sacrificio en la cruz por cada uno de nosotros. Somos invitados a esas bodas, pero seremos vestidos, hermano, como una novia ataviada para celebrar ese gran acontecimiento con nuestro Señor Jesucristo. Habrá otros invitados ahí, hermano, pero no tienen el privilegio que el Señor nos ha entregado a nosotros de ser, hermano, los portadores de ese vestido glorioso, hermano, para ser la esposa de nuestro Señor Jesucristo, su amada iglesia. De tal manera el Señor Jesucristo amó a la iglesia que nos deja un ejemplo a nosotros de cómo tenemos que amar a la que está a nuestro lado. Hermanos, Dios les bendiga grandemente. Continuamos en un siguiente video hablando acerca de Mateo capítulo 22. Bendiciones.